Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Café Electoral y pues es para mí un gusto poder dar la bienvenida en esta ocasión a Renato Cisneros, que es un literato, novelista, además una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida a la labor periodística y que pues ha conducido por mucho tiempo programas en radio y también en televisión y que ahora se encuentra lejos acá de nuestra tierra, pero que sigue muy activo, muy conectado a lo que pasa en el país. Bienvenido Renato, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Iván. Gracias por la invitación para conversar. Y es un gusto volver a verte después de un buen tiempo que nos encontramos. Pues muchas gracias. Eh, Como sabes, esta elección que vivimos es una, digamos, avalancha de situaciones, ¿no? La cual combinamos pues la pandemia, la crisis y además pues las dificultades que ya veníamos arrastrando hace mucho tiempo atrás como país. Ujú. Y, y una de las cosas que los países ¿no? tienen como una forma de simplificar realidades tan complejas es la literatura. ¿No? Una de las cosas que logra la literatura es a veces resumir en algunos párrafos, a veces en algunas páginas, a veces en muchas páginas, como contaba Balzac, que además es citado en la novela Conversación en la Catedral Borgallosa, es la novela, la historia privada de las naciones, ¿no? Mm. Resumida, digamos. Y el Perú es un país en el cual el poder, la democracia, el autoritarismo ha estado ahí siempre dando vueltas, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de la manera en que la literatura peruana ha logrado de alguna manera resumir a los peruanos, traducir a los peruanos, ¿no? Esta complejidad del mundo político, sea como un tema directo o sea como un escenario que corre detrás, ¿no? Mm. las historias que cuentan las novelistas y los novelistas. Renato, por favor. A ver, Iván, bueno, es interesante porque efectivamente la literatura le tiene aversión al poder, ¿no? Le tiene aversión al mundo tal cual el mundo existe. Una de las razones de ser de la literatura es precisamente erigirse como una reacción a aquello que está establecido. Y en esos periodos gubernamentales en los que el poder se ejerce de una manera abusiva, ¿no? Con tropelías y sin respetar, digamos, las libertades ni la democracia, cuando ocurren esos eventos en la realidad es casi natural para la literatura o para quienes la ejercen, al cabo de un tiempo, reaccionar a esos contextos, tratando más que de resumir, de problematizar lo que efectivamente ha ocurrido en aquel periodo, ¿no? Muchas veces efectivamente entendemos mejor la historia por las novelas de ficción que por los libros de historia, ¿no? Que están atosigados de datos y de fechas y de efemérides, pero que no nos cuentan las emociones que se pusieron en juego en un determinado periodo, ¿no? Una determinada etapa histórica. En cambio, en las novelas, aun cuando algunas de sus tramas o subtramas puedan responder a ciertos giros ficcionales, a pesar de eso, a veces uno termina comprendiendo mejor cuáles fueron los estados de ánimo de los protagonistas de uno y otro bando a través de historias. No sé, pienso por ejemplo en La Guerra y la Paz, ¿no? De Tolstoy, donde se nos cuentan las guerras napoleónicas de una manera mucho menos compendiada, como lo hacen los libros de historia, pero de una manera también más significativa, ¿no? Donde cada acción parece responder a un propósito y donde el destino de los protagonistas parece tener una épica intrínseca. Entonces uno sale de ese libro y quizá no tiene tantas fechas en la memoria, ni sabe ni podría identificar quiénes son cada uno de los grandes protagonistas de aquellas guerras, pero sin duda entiende la complejidad humana que las motivó, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido fantástico, cómo la literatura nos ayuda a, más que a aprender la historia, a entender los estados de ánimo que hicieron posibles determinados eventos. Y a ver, si uno repasa la historia reciente del Perú, siempre hay un libro por escribir, ¿no? En el Perú pasan tantas cosas,
y es un país tan políticamente convulso que al cabo de un periodo gubernamental es esperable el surgimiento de una novela. Y ahora que mencionabas a Vargas Llosa, bueno, es inevitable hablar de la relación entre la literatura y el poder, pensar en el Perú y no mencionar a Vargas Llosa y no mencionar en particular esa novela Conversación en la Catedral, que es curioso porque es una novela muy autobiográfica, muy realista, está basada en hechos reales, digamos que es una novela que tiene por trasfondo histórico el ochenio de Odría, ¿no? La dictadura de Odría, que si no me equivoco empieza en el 40 y, perdón, sí, Sí, 48. en el 48 y va hasta el 56, ¿no? O el 40, no, del 49 al 56, me parece. El 49 al 48-56, está muy bien. 56, sí. Y Vargas Llosa escribe esa novela, publica esa novela en el 69, es decir, fijémonos el tiempo que a veces tiene que pasar entre que un fenómeno concluye y tiene que ser procesado literariamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo después? Y sin embargo, los que hemos venido luego entendemos mejor lo que pasó en la dictadura de Odría gracias a esa novela que por los propios archivos periodísticos o por los libros de historia contemporánea. Y lo que se cuenta ahí es la relación, digamos, el protagonista es Zabalita, Santiago Zavala, que es este personaje entrañable, que es un poco, que está hecho un poco de la propia biografía de Vargas Llosa, ¿no? Un chico que estudia en San Marcos, aunque su padre quería que estudie en la Católica, un chico que se convierte al periodismo, que cuestiona no solamente la dinámica de la clase alta limeña, porque en realidad hablamos de una Lima de los 50 donde totalmente distinta a la Lima de hoy. Aquella era una Lima donde creo que ni siquiera se superaba el 1.000.000 de habitantes, y una Lima que concentraba la mayoría de sus dinámicas en 4 o 5 distritos, ¿no? El centro, Chorrillos, San Miguel, Miraflores, Barranco, ¿no? Ese es un poco el circuito de esa novela, y lo que se cuenta en esa novela es cómo la dictadura de Odría afecta la vida cotidiana de la gente. Y aunque Vargas Llosa no lo dice así, lo que uno siente al terminar ese libro es que efectivamente las grandes políticas, los grandes regímenes afectan la vida de las personas por mucho que las personas crean vivir de espaldas a la política, ¿no? Uno a veces dice, bueno, yo no me entero, no me interesa involucrarme, yo hago mis cosas, y no nos damos cuenta, quienes piensan así no se dan cuenta, de que las grandes emociones, digamos, que entran en juego en un periodo, por ejemplo, dictatorial, tarde o temprano contaminan, penetran y se infiltran en la vida doméstica de las familias, ¿no? Por ejemplo, una dictadura, ¿cuáles son los sentimientos que imperan en una dictadura? El hermetismo, el silenciamiento, la violencia, el miedo, el temor, la tortura, y todo aquello, ¿no?, que ocurre, digamos, en un nivel panorámico general, aun cuando uno pretenda desentenderse, por el solo hecho de formar parte del colectivo que se ve afectado por las decisiones de quienes son la autoridad en un régimen así, tarde o temprano también terminan definiendo sus relaciones en función de esos grandes sentimientos, ¿no? La forma en que nos queremos, la forma en la que nos odiamos, la forma en la que nos comunicamos o dejamos de comunicarnos, están impregnadas por ese hermetismo, esa voluntad de silenciar, esas tensiones que vienen como tejidas desde arriba, ¿no? Y Conversación en la Catedral es precisamente eso, ¿no? Nos involucramos en la vida de estos personajes, de Ambrosio, de Zabalita, pero en el fondo cada uno de ellos son piezas de un rompecabezas más grande que tiene que ver con cómo se sentía el Perú o cómo se jodía el Perú en los años 50. Sí, precisamente a Vargas Llosa le dan el Nobel por, entre otras razones, hacer una cartografía del poder, Así es. decían los responsables, ¿no?, de la Academia Sueca. Y claro, y esa cartografía del poder en el Perú es del autoritarismo, ¿no? Porque nuestra historia es en gran medida autoritaria y por eso no sorprende que las novelas peruanas tengan el tema de la violencia, ¿no?, de las protestas sociales, de las luchas por reconocimiento como un tema central, ¿no? Y fijémonos, por ejemplo, volviendo a Vargas Llosa, que digamos, la trayectoria literaria de Vargas Llosa
podría estar puntuada por determinados momentos geográficos y literarios, ¿no? Y él ha reconocido que, por ejemplo, en conversación con la catedral, es muy importante la figura del padre, ¿no? De Zabalita, Fermín Zabala, me parece que es. Así es. Eh, que es un hombre autoritario, que es muy amigo de este personaje a su manera también entrañable, que es Cayo Bermúdez, o Cayo Mierda, que era el operador, digamos, del régimen, ¿no? Quien instrumentalizaba la tortura por encargo de Odría, y que en realidad en la ficción se llama así, pero en la realidad existió ese personaje que era el recordado Esparza Sañartu, que era efectivamente una suerte de Vladimiro Montesinos, el antecedente de Montesinos, digamos, ¿no? Pero quería detenerme en lo de la figura del padre, porque lo vemos también, por ejemplo, en otras novelas de Vargas Llosa, bueno, en sus memorias, ¿no? En El pez en el agua, él desarrolla una aversión a las dictaduras por su propia experiencia con el padre, ¿no? Él conoce a su padre a los 10 años, sus padres se habían separado antes de que él naciera, y él crece con una idea romantizada del padre, o idílica del padre, y cuando lo conoce, al cabo de 10 años, se encuentra con un hombre que es absolutamente hosco, intratable, y que desprecia lo que ya en ese momento en Vargas Llosa era una precoz vocación, ¿no? Hacia la escritura, y lo arroja al colegio militar, pretendiendo corregirlo, y sin saber, sin poder saber que en realidad le estaba entregando la trama de su primera novela, no estaba reforzando su vocación al pretender arrebatársela más bien. Entonces hay una relación directa entre la figura del padre y el poder. No es casual que se suela, ¿no?, establecer esa especie de analogía entre un gobierno que es populista, paternalista, y la figura del padre, que muchas veces encarna también la primera idea que uno se hace del poder en el mundo, ¿no? Hay una relación ahí bien directa, y que en un país con una democracia tan adolescente como es el Perú, no podemos dejar de radiografiar esa relación, ¿no? A veces uno espera del presidente que sea eso, ¿no? Una especie de padre, de tutor, que abastece, que acompaña, que cuida, pero lo que nos demuestran democracias más modernas y más fortalecidas es que el presidente no tendría por qué dirigirse necesariamente en un personaje de esas características, sino ser un componente importante, pero uno más en una cadena, digamos, de responsabilidades, ¿no? Pero en el Perú todavía se vive mucho de la vieja figura del padre. Y bueno, estoy mezclando cosas tal vez, pero es que es bien interesante el tema que tú has propuesto. De hecho, hay un subgénero literario, ¿no?, que es algo así como la novela del dictador, y que en Latinoamérica tiene montones de ejemplos y referencias, ¿no? Conversación en la Catedral quizás sea el ejemplo peruano, pero El otoño del patriarca, ¿no?, de García Márquez, o Yo el Supremo, de Roa Bastos, son pruebas literarias flagrantes de que eso que le pasa al Perú pasa, por supuesto, y viene pasando desde hace muchos años en el continente. Así es, o La fiesta del chivo, ¿no? O La fiesta De del Vargas chivo, Llosa. ¿no? Claro. Otra novela fantástica, donde nuevamente hay un dictador, hay un pueblo sometido, y, y hay una serie eh, de esfuerzos independientes por derrocar a ese dictador, ¿no?, que es otra característica también de la novela dictador. Hay un sujeto que está entornillado en el poder, y siempre hay una célula que pretende aspirar a la libertad derrocándolo, ¿no? Ahora, el autoritarismo, siendo un tema pues, tremendo en nuestra historia, también ha ido siendo derrotado poco a poco, ¿no? Con la ganancia de libertades, de derechos, ¿no? Y uno de ellos, muy importante, por ejemplo, es la libertad de prensa. Y tú, Sí. hace poquito has recordado en las redes sociales que tu abuelo, por ejemplo, sufrió de persecución, fue enviado al exilio, ¿no?, por ejercer, entre otras cosas, la libertad de opinión, pues que el poder autoritario, pues muchas veces no es nada, no se siente nada cómodo con la gente que lo critica, que lo cuestiona, que lo investiga. Mm. Y claro, es una libertad, pero que también
implica responsabilidades, ¿no? Y esa es una cosa que estamos viendo ahora en este momento reciente de la campaña, ¿no? Que la libertad de prensa, ¿no? Algo tan importante, pero que también implica tanta responsabilidad. ¿Cuál es tu reflexión sobre el papel de la libertad de prensa en un momento tan crítico como es este en Perú? Mire, Iván, yo siento que después de que cayera la dictadura de Fujimori, y por cierto, hay una estupenda novela que aborda esa dictadura, que es Grandes Miradas, de Alonso Cuarón, que creo que es del 2003, 2004, pero yo siento que después de ese régimen, la prensa en general salió muy herida, ¿no? A propósito de lo que había ocurrido en la relación con el poder con Fujimori. ¿No? Recordemos que muchos medios, la gran mayoría, vendió su línea editorial. Recordemos cosas tan dramáticas e inolvidables como que Vladimiro Montesinos dictaba los titulares a determinados tabloides y a determinados espacios periodísticos televisivos. Entonces había una prostitución evidente y salimos, aquí estoy hablando, digamos, como parte del gremio periodístico, salimos de aquella experiencia realmente traumatizados, ¿no? Y en adelante creo que no nos hemos recuperado, la prensa peruana no se ha recuperado de aquella herida, y me parece que la ciudadanía, desde entonces hasta ahora, y seguramente durante algún tiempo más, hasta que la credibilidad vuelva a ser, si es que vuelve, a ser un activo realmente cuidado, pero creo que la ciudadanía desde entonces vigila con mucho más minuciosidad el trabajo de los periodistas. Y las redes sociales, por supuesto, han hecho de esa vigilancia un examen ya diario y permanente, ¿no? E incansable. Digo esto porque siento que la libertad de expresión es una libertad que sin duda alcanzamos al cabo de esa dictadura, que recuperamos, pero que siempre está en riesgo. En un país como el Perú, la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre está en riesgo. Yo soy un convencido de que es mejor, en los casos de libertad de expresión, de prensa, es mejor siempre el exceso que el recorte mínimo de esa libertad. Yo prefiero, ¿no?, que haya una prensa que denuncie y que en el esfuerzo por denunciar a veces cometa ciertos errores, porque no es pasible, nadie es pasible de no cometerlos, a una prensa amordazada o autocensurada, ¿no? Y creo que en este momento estamos jugando un partido muy particular en términos de libertad de prensa, porque si bien no estamos en un régimen dictatorial, digamos, que ataque al aparato periodístico, se generan igual sospechas, ¿no? Se generan sospechas respecto de una servidumbre al gobierno de turno, y se embanderan otro tipo de líneas periodísticas que parecen confrontar cuando en realidad atacan. Es un momento delicado, es un momento en el que yo creo que los periodistas debemos recordar más que nunca que la defensa que tenemos que hacer es de ideas y convicciones y no de personas, ¿no? Que también ha sido un error, creo que de los últimos años, a veces de ponderar personajes que parecían encarnar aquellos valores, aquellas ideas que nunca debe abandonar un sistema de prensa. Y ya hemos visto pues, que efectivamente no son las personas, sino deben ser las ideas las que se protejan y no los personajes que parezcan encarnarlas, ¿no? Entonces, yo diría que es un momento delicado y diría que justo en la antesala de una elección es indispensable que los periodistas hagamos ejercicio de toda la transparencia que le demandamos precisamente a aquellos que nos gobiernan, ¿no? Y que no caigamos en todo aquello que siempre le demandamos a quienes asumen el poder, ¿no? En pequeñas cuotas de corrupción, en dobles discursos. Es complicado, ¿no? Es complicado porque el Perú es un país cada vez más tensionado y más polarizado, sobre todo en coyuntura electoral, pero creo que lo que toca es ser transparente, decir lo que se piensa sin miedo a que eso genere un compromiso y también reconocer los errores, ¿no? A mí me sorprende cuando, por ejemplo, uno reconoce un error y te señalan por haber cambiado, ¿no? Por de pronto, tarde, haberte dado cuenta cuando yo creo que lo peligroso en realidad es persistir en determinadas creencias o en determinadas lealtades a pesar de las evidencias
de corrupción, y en fin, ¿no? De otros delitos. Es una situación, como señalas, delicada y además porque durante muchas décadas, ¿no? La prensa se desarrolló por canales más acotados, ¿no? Los grandes Claro. diarios, la televisión de señal abierta, ¿no? Las radios, pero ahora hay una multiplicidad, ¿no? de posibilidades de salir, digamos, al espacio público y los controles que habitualmente existían, que tampoco eran tan grandes en el caso peruano, pero al menos existían algunos mecanismos internos, también se han relajado, ¿no? Y eso es parte de la situación, ¿no? De cómo, por ejemplo, trabajamos para mejorar la verificación de las noticias, ¿no? Un tema que cada vez cobra más importancia, ¿no? Que se requieren quizás alianzas sociales o Mira, ciudadanas. sí, mira, yo siento, y ya desde hace un buen tiempo, cuando se decía que ahora todos podían ser periodistas porque tenían un celular y podían efectivamente denunciar y reportar los hechos, las incidencias, los abusos, etcétera. Pero desde que empezó a comentarse eso hace ya algunos años, yo siempre he pensado que ahora la forma en la que un periodista tiene para diferenciarse de un ciudadano cualesquiera con un móvil o con un celular, ¿no? Y que puede efectivamente documentar la realidad, la diferencia está en que el periodista tiene acceso a una serie de herramientas que la ciudadanía no, por las propias condiciones de su trabajo, por las propias características de su trabajo. Una de esas herramientas es, por ejemplo, el archivo, ¿no? El acceso a determinada documentación que pueda permitir que aquello que está ocurriendo ahora sea entendido en un panorama histórico de los últimos 20 o 30 años. O sea, esa sí es una responsabilidad periodística que los ciudadanos podrían hacerla, pero con mucho menor facilidad. Es posible entrar a Google, tal vez, sí, buscar, sí, pero en ese sentido creo que la prensa tiene muchos más mecanismos y recursos para poder darle a los hechos un contexto, ¿no? Y el contexto me parece importantísimo porque si no tenemos contexto, lo que tenemos son hechos que se repiten cíclicamente y no encontramos cuál es el patrón que está detrás de ellos. Lo otro es, por supuesto, luchar contra la desinformación, ¿no? Las fake news, que es un reto global, no es un reto únicamente nuestro. Y ahí yo creo que lo importante es ver, notar y darle realce al trabajo que están emprendiendo canales independientes de periodismo que se están diferenciando precisamente por eso, ¿no? Pienso en portales como ya consolidados como Ojo Público, Salud con Lupa, El Filtro, que lo que hacen es eso, es fact-checking, ¿no? Verificar que aquello que nos dicen las figuras políticas efectivamente sea cierto o sea falso. Y me parece que esos esfuerzos son muy positivos, porque eso no lo está haciendo la gran prensa, no lo hacen los grandes medios, pero lejos de trazar una división entre unos y otros, tal vez habría que favorecer eso que tú dices, ¿no? Dejar de lado el celo institucional, el ego personal o empresarial, y más bien establecer alianzas, ¿no? Alianzas que generen una red que transmita confianza, ¿no? Que transmita credibilidad. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, ya tiene que ver con un trabajo pedagógico, casi, casi, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que a veces son las personas mayores las más susceptibles ante las fake news, tal vez porque crecieron validando todo aquello que salía publicado, ¿no? Se hicieron adultos en un mundo en el que todo lo que salía en un periódico o en un canal correspondía a la realidad. Y estamos en otro tiempo, en un tiempo en el que las noticias se inventan con propósitos a veces, muchas veces políticos, ideológicos, y entonces tenemos que cautelar también a los mayores de ese virus, para el que lamentablemente no hay vacuna reconocida hasta ahora. Pues tanto los adultos mayores como los jóvenes van a ir en un mes prácticamente exacto a votar. Y quisiera, digamos, pedirte para cerrar la entrevista, pues un mensaje, ¿no? Para todos aquellos electores y ahora siguen muchos de ellos indecisos o inclusive sin siquiera haber todavía tomado
un mínimo tiempo para ver qué opciones hay disponibles, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a todos ellos que en un mes tienen que ir a decidir quién nos gobernará por los próximos 5 años? Yo creo que ahí caben varios mensajes, ¿no? Pero voy a quedarme con dos. Uno, que es un recordaris en realidad, Iván, que tiene que ver con que la clase política es una expresión de la sociedad que conformamos todos. No es que ellos son unos y nosotros otros, ¿no? Los que elegimos como representantes son representantes precisamente de esa misma célula común que integramos todos. No va a cambiar la clase política por combustión espontánea, ¿no? Lo que se tiene que generar, lo que tenemos que generar es un cambio social, para que luego de esa nueva sociedad, digamos, salga una clase política que nos parezca más decente, más confiable, más ejecutiva, más respetuosa, etcétera, ¿no? Más eficaz. O sea, el cambio no es al revés, no es que ellos tienen que cambiar para que luego cambie el resto, sino tenemos que cambiar todos para procrear una nueva clase política. Lo digo porque muchas veces nos quedamos en el señalamiento de la gran corrupción y no pensamos en la pequeña que sí admitimos en nuestro círculo más cercano, ¿no? Que tiene que ver con desaceptar una coima, con pasarse una luz roja, con bajarse la mascarilla, para hablar ya de pequeños actos pandémicos peligrosos, o con asuntos incluso más graves, ¿no? Pero que sí lo toleramos en el pequeño vecindario. Entonces, si no cambiamos eso a nivel micro, poca autoridad tenemos para luego demandárselo a quien llega al poder. Por un lado eso, no perder la perspectiva de cuál es la verdadera línea de los cambios. Y lo segundo es, sí, invitarlos a votar. Es una elección muy complicada porque la pandemia seguramente va a llevar a muchos electores y miembros de mesa a pensárselo 2 veces antes de acudir a las urnas, pero pensemos que es la única herramienta que tenemos, quienes no participamos, por ejemplo, en política ni en un partido, que somos la mayoría de los peruanos, es la única herramienta que tenemos real de poder cambiar mínimamente las cosas. Entonces, yo invitaría a la gente a, primero, aprovechar una cosa que cuando yo empecé a votar no existía, ¿no? Que son las muchas plataformas de información que hay. O sea, hoy los candidatos están escudriñados, expulgados, analizados, con mucha mayor profundidad de lo que ocurría hace 10 o 20 años. Es verdad, siempre ocultan cosas que más temprano que tarde salen a la luz, pero que aprovechemos la información, el caudal de información que existe para ejercer eso que se ha dado por llamar un voto informado, ¿no? Eso es bien importante. Y aún cuando quizá a los 20 años, incluso a los 30, incluso a veces a los 40 uno tiene ganas de patear el tablero y votar en blanco y viciar y escribir con toda la justificada ira que uno puede tener por el comportamiento de ciertos políticos, una serie de frases y emblemas en la cédula. Yo invitaría a hacer un ejercicio de serenidad y tratar de votar por aquella persona que siendo imperfecta, aquel candidato que siendo imperfecto seguramente, que quizás no represente tu mirada del mundo ni del país, asegura o garantiza por lo menos algunas cosas fundamentales, ¿no? Una conducción democrática, algo de agenda social y un profundo respeto a las instituciones, ¿no? Eso, más allá de lo que nos inspire como persona, como ser humano. Es complicado, creo que en cada elección se ponen a prueba también la capacidad de los electores para leer ese menú que se nos ofrece, y ojalá que esta vez, a pesar de la pandemia, inspirados por el Bicentenario, vayamos a votar con conciencia y con información. Muchas gracias, Renato. Bueno, en nombre de Transparencia, agradecerte por haber aceptado esta invitación y pues desearte muchos éxitos, mucha suerte en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, y seguramente pronto nos traerás alguna nueva novela, ¿no? En la cual espero podamos disfrutar. Tengo una novela pendiente precisamente sobre la dictadura de Fujimori, sobre esos años, ¿no? Sobre lo que ocurrió con mi generación en esos años, en los que todos, no solamente el gobierno, ¿no? Sino que todos vivimos y sufrimos una suerte de descomposición. A ver si lo puedo terminar. Esperemos, ¿eh? Para leerla con mucho interés como siempre. Gracias, Renato. Y bueno, a todos aquellos
que nos han seguido. Muchas gracias por su atención, por estar aquí esta mañana y nos veremos muy pronto en otra edición de Café Electoral. Hasta pronto.